quiero que abra muy bien su corazón. But I would like you to open your hearts wide. Tenemos que conocer al Dios que nosotros servimos. We must get to know the God that we serve. Conocer lo que Él ha provisto en Cristo para nosotros. Know about what He has provided for us in Christ. Y también conocer lo que nosotros somos en Cristo para Él. And also to know what we are to Him in Christ. Y todo por su pura gracia, And everything just by pure grace, por su voluntad. because of His will. Amén. Me vamos a leer Efesios capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in Him. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Jesus Christ should be to the praise of His glory. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Amen. Alguien dijo una vez Someone said once que el libro de los Efesios era la corona de los escritos de Pablo. that the book of Ephesians was the crown of the writings of Paul. Otro dijo una vez
Someone else said que el once libro de los Efesios that the book of es la Ephesians epístola paulina del tercer cielo. is the Pauline epistle of the third heaven. Cuando lo he estado leyendo así el libro completo, When I was reading the entire book, para mí he visto que es el misterio de las riquezas de la gracia de Dios. I've seen to myself that it is the mystery of the riches of the grace of God. Es el misterio revelado. Is the mystery revealed. Nos habla de verdades reveladas en él. It speaks to us of truths that are revealed in Him. Cuando usted lee, por ejemplo, los versos 9 y 10, When you read, for example, verses 9 and 10, dice ahí claramente, habiéndonos revelado el misterio de su voluntad. it says, having revealed to us the mystery of His will. Pero dice el apóstol, But the apostle says, dándonos a conocer a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. making it known to us by the Holy Spirit to the holy apostles and prophets Por medio del Evangelio. through the gospel. Dice, del cual yo he sido ministro por el don de la gracia de Dios. Says, whom I am the minister by the gift of the grace of God, Y según la operación de su poder. and according to the operation of His power. Pero cuando revela este misterio de Cristo, But when He reveals this mystery of Christ, dice ahí que es que los gentiles serían coherederos y miembros del mismo cuerpo He says that the Gentiles in that place will be co-heirs of the y glory of God, partícipes de las promesas en Cristo and also por medio del Evangelio. participants of the promises of God through Jesus Christ. O sea, vemos que hay misterios que estaban en la voluntad de Dios desde los siglos, We see here that there were mysteries that were in the will of God from ages past, que no fueron revelados a los hijos de los hombres en generaciones anteriores, that were not revealed to the children of men in previous generations, pero que ahora en el nuevo pacto But now- fueron revelados a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. but now in the new covenant were revealed to the holy apostles and prophets by the Holy Spirit. En el capítulo 5 encontré también otro misterio In revelado. chapter 5 I also found another revealed mystery. En el capítulo 5 el apóstol Pablo hace como un paralelo entre la relación de Cristo y la iglesia y la relación de los esposos en un matrimonio. In chapter 5 he makes a parallel, a relationship between Christ and the church and husbands and wives. Y después de describir el amor de Jesucristo por la iglesia, And after describing the love of Jesus Christ for the church, donde dice que amó a su iglesia hasta dar su vida por ella, that He loved so much that He gave His own life for her, para santificarla y presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia sin mancha, to sanctify her and present her unto Himself a glorious and blameless, without blemish church to Es decir, Himself. después que él describe el amor que tiene Cristo por la iglesia, After He describes the love that Christ has for the church, vuelve su atención hacia los maridos He places His attention towards the y husbands. le dice, así mismo maridos, amad a vuestras esposas como su propio cuerpo. And He tells the husbands, in that same way, love your wives as you love your own body. Dice, el que ama a su esposo, a su esposa, a sí mismo se ama. Says, he who loves his wife, he's Porque loving himself. nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Because no one hated his own flesh, but instead he takes care of it and nourishes it. Como Cristo a la iglesia, del cual nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus In the huesos. same way that Christ to the church, because we are members of his flesh and his bones and his body. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Therefore, man will leave his father and his mother, and he will unite with his wife, and they will become one flesh. Pero fíjese, ahora ahí exclama el apóstol, dice, grande es este misterio. But now the apostle makes an exclamation. He says, great is this mystery. Y añade, dice, mas esto digo de Cristo y de la iglesia. But then he adds this, and this I say about Christ and the church. Un misterio, la unión, la relación mística de Cristo con la iglesia. It is a mystery, a mystical unity between Christ and the church.
Un hombre y una mujer se casan, vienen a ser una sola carne, se unen a hacerse una sola carne. A man and a woman unite and become one flesh. They unite and become one soul flesh. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. But he or she that unites with the Lord, he becomes one spirit with him. Esto era un misterio escondido en los siglos, estaba escondido en Dios. This was a mystery that was hidden in God in ages past. Hoy el que ha nacido de nuevo, Today, he or she who has al que been se le ha born again, impartido la vida de Dios, la naturaleza de Dios, when the life and the nature of God is imparted to him, el Espíritu de Cristo en ti, the Spirit of Christ in you, tú entiendes lo que es la unidad, la unión con tu Creador. you will understand what the unity or the unification with you and your Creator. Vamos a estar enseñando sobre el misterio de las riquezas de la gracia de We're going to be Dios. teaching about the mystery of the riches of the grace of God. En la carta de Pablo a los In Efesios, the letter of Paul to the Ephesians, inicia su carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de he Dios, begins the letter saying, Paul, apostle of Jesus Christ by the will of God, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfesos. to the saints and faith who are in Ephesus. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Grace and peace unto you from the Lord God our Father and the Lord Jesus Christ. Lo que persigo en esta enseñanza a los Efesios What I pursue in this teaching to the Ephesians es que nuestro Padre, en el nombre de Jesús, is that our Father in the name of Jesus despierte en cada uno de will nosotros awaken in each one of us el deseo de escudriñar las the Escrituras, desire to delve into que Scripture, podamos descubrir las riquezas que hay en las Sagradas that we Escrituras, might able to discover the riches in the que en Holy cada una de Scriptures. esas palabras, hasta un saludo nos habla de Dios, de su voluntad y de su In propósito. each one of those words, even in a greeting, it will teach us about God's will and God's purpose and God's things. El apóstol dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. The apostle says, Paul, apostle of Jesus Él Christ. no lo está diciendo por jactancia. He's not saying it just to boast. Él no lo está diciendo para nombrar su título. He's not saying it just to place his title in front of everybody. Un apóstol es un enviado. An apostle is an emissary. Un apóstol es un mensajero que lleva un mensaje. An apostle is a messenger that takes a message. Este mensajero representa a los que le envían. Va en el nombre y en la autoridad del que le envía. This messenger represents those that are sending him. He goes in the name and in the authority of those that are sending him. Pero su responsabilidad nada más no es llevar un mensaje. But his responsibility is not only to take a message, Llevarlo y asegurarse que se cumpla el mensaje. his job is to take the message and assure himself that the message is fulfilled. Cuando usted asume un título para usted mismo, When you assume a title unto yourself, como apóstol, por ejemplo, ahora que As estamos an hablando de apostle, eso. for example, Pero one puede would- ser un pastor, it could be a puede ser un maestro. pastor, a teacher. Yo quiero que entiendas I want you to que te understand estás haciendo responsable that you're making yourself de una de esas cada responsible iglesia de la que te haces llamar apóstol. of one of those churches you're calling yourselves to be apostle of. Si eres pastor, If you're a te pastor, estás haciendo responsable you are making yourself de responsible cada una de esas vidas. of each one of those Tienes que lives. asegurarte de darle el mensaje de Dios. You will have to be sure of giving them the message of God. Pablo sabía Paul knew las costumbres del Sanedrín. the customs of the Sanhedrin. Y él sabía que cuando iban a tomar decisiones se reunían. And he knew that when they were going to make decisions, they would get together and meet. El Sanedrín es la corte de los judíos. The Sanhedrin is the Jewish court. Y cuando ya llevaban a una decisión, llegaban a una decisión, And when they would come to a decision, ellos enviaban a un apostolo, que es de donde viene la palabra apóstol, they un would, apostolo. they would send someone, which in the Greek is apostolos, which is that's where the word apostle comes from. Este era un mensajero, He was a messenger. iba en el nombre del Sanedrín, He would go in the name of the en la Sanhedrin, autoridad del Sanedrín, with the authority of the con el Sanhedrin, mensaje del Sanedrín, with the message from the y tenía que Sanhedrin, asegurarse And he que had- ese mensaje fuera cumplido. and he had to make sure that that message was fulfilled. Cuando Pablo dice apóstol de So Jesucristo, when Paul says apostle of Jesus Christ,
La razón por la que él lo hace es, The reason why he's doing that is él le está dando un mensaje a las iglesias de Efesios. he is giving the churches of Ephesus a message. Él está diciendo, He is saying, yo soy de Cristo. I am of Vengo en el Christ. nombre de I Cristo. come in the name Soy of el Christ. mensajero de I am Jesucristo. the messenger Vengo of en la Jesus autoridad de Christ. I come in Jesucristo. the authority Vengo of con el Jesus mensaje de Christ. I come with Cristo. the message of- Dice, por voluntad de It is Dios. by the will of No God, me puse yo. not my No me own. pusieron los I did not hombres. place Fue myself, la nor decisión men de did. Dios It was a que decision yo fuera el mensajero de Jesucristo. from God that I be the messenger of Amén. Jesus Christ. Aleluya. Aleluya. Pablo le dijo por voluntad de Dios Paul said, by the will of God, a los santos y fieles en Cristo. to the saints and faithful in Christ. Santos, Saints, la característica del pueblo de Dios. the characteristics of Los que the han sido apartados, separados. people of God, those have been separated, Fieles. faithful. Fiel es todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo para su salvación. Faithful is each one that places his faith in Jesus Christ for salvation. Pero fiel es porque su lealtad la tiene comprometida con But Jesucristo. faithful because their loyalty is committed to Jesus Christ. Le dice santos y fieles en Cristo. He says, saints and faithful in Christ. Estaban en Éfesos. They were in Ephesus. Eran de Éfesos, They were part of Ephesus, pero estaban en Cristo. but they were in Christ. Tenían leyes humanas, They had human laws, las leyes de Éfesos, the laws of Ephesus, pero tenían las demandas de Cristo. but they had the demands of Y Christ. entre las leyes de los hombres And between the laws of y la de man Cristo, and of those of ellos eran Christ, fieles y leales a they were Jesucristo. faithful and loyal to Por Jesus eso eran Christ. santos That's why they were y eran saints fieles. and they were Y su faithful. fidelidad And their fidelity se manifestaba en sus vidas was manifested in their lives mediante el servicio activo. by the active service. Usted no puede decirme que le sirve a You Jesucristo can't say you serve Jesus ni que le es Christ fiel a Jesucristo or that you are faithful to si no Jesus está Christ haciendo nada en el reino de if Cristo. you aren't doing anything in Christ's Si no kingdom. está ejerciendo ningún servicio en el reino de Cristo. If you're not doing any service Si no in, está testificando de Jesucristo a los que no le conocen. if you're not No testifying diga of Jesus que le Christ sirve a to Jesucristo. those who don't know, don't Diga say que le that you serve Jesus simpatiza Christ. Jesucristo. Say you just sympathize with Jesus Christ. Y el apóstol lo bendice And the apostle blesses him. con gracia y paz. Grace and peace. Gracia y paz, le Grace dice. and peace, he says to them. La gracia Grace es los favores de Dios, la obra de Dios en Cristo, is the favors and the work of God in Christ en beneficio del hombre sin merecerlo. to the benefit of man without deserving it. Paz. Peace. Y ahorita viene la palabra para alguien aquí. And after this comes the word for someone. Paz. Peace. La paz procede de la gracia. Peace comes from grace. Cuando la gracia ha tratado con el pecado. When grace has dealt with sin, Por la gracia de Dios hemos recibido perdón de pecado. we have received forgiveness of sin by the grace of God. Conocemos la paz para con Dios. We will get to know peace with God. El libro de Romanos capítulo 5 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. And the book of Romans chapter 5 says, justified by Christ we have Paz para con Dios peace with God. por medio de la fe en Jesucristo. through faith in Jesus Christ. Pero los efesios ya tenían paz con Dios. But the Ephesians already had peace with Ellos God. ya eran salvos. They were already saved. Ya ellos habían sido justificados. And they had Él saved los because they había were llamado santos y fieles en Cristo. justified. That's why he calls them saints and on the La paz peace. a que el apóstol se refería The peace that the apostle was referring to no era la paz con Dios, wasn't peace with God. era la paz de Dios It was the peace of que God necesitamos diariamente para confrontar las aflicciones de esta vida. that we need daily to confront the afflictions of this life. La paz de Dios. Peace of God. Esa paz es un reposo del Espíritu.
That peace is rest in of the Spirit. Esa paz capacita al espíritu a estar en reposo That peace enables the Spirit to frente a be in cualquier rest, situación, facing any frente a situation, cualquier facing circunstancia, any frente a circumstance, cualquier aflicción. facing any affliction. Pero esa paz solamente viene de Dios But that peace only comes from y se God recibe por medio de la oración. and is received through prayer. Entonces, gracia y paz Grace and peace a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. La gracia y la paz viene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Grace and peace comes from God the Father and the Lord Jesus Christ. El apóstol dice de Dios. The apostle says from Y God. cuando pensamos en Dios nada más, And we may think in God only, vamos a ver aquel que está infinitamente elevado. we're going to see someone that's infinitely high up. Vemos el santo, He is el holy, excelso sobre todas las cosas. exalted over all Podemos things. llegar a percibirlo como algo inaccesible. We might perceive him something as inaccessible. Dios. God. Pero el apóstol But the dice, apostle Dios says, nuestro Padre. God our Father. Nuestro Padre. Our Father. O sea, cuando digo nuestro When I Padre, say now our es Father, algo accesible a mí. it's something that is accessible Algo to cercano. me. Something close. Alguien que tiene cuidado de Someone mí. that takes care Alguien of que me me. escucha Someone that e listens interviene desde and los cielos. intervenes from De heaven. Dios nuestro Padre That God y our del Father Señor Jesucristo. And the Lord Jesus El Christ. título completo de nuestro Salvador. The complete title of our Savior. Él es el Señor. He is the Lord. El Padre dio decreto. The Él es Father gave Señor a en los decree. cielos. He is the Él Lord es in Señor heaven. en la tierra He is the Lord y on debajo earth de la tierra. and under the earth. Él es Señor. He is the Él Lord. es Señor. He is the Él Lord. es Señor. He is the Lord. Como Señor, And as Lord, Él es nuestro dueño. He is our owner. Él es nuestro He is dueño our owner de todo lo que soy, of everything that I am, de todo lo que tengo. of everything that I O have, lleguemos a poseer. everything that I might Él possess. es nuestro dueño. He is Él es our el Lord. Señor. He is the Lord. Señor Jesucristo. Lord Jesus Christ. Jesús Jesus. apunta hacia su función, It points to His function, su misión. His mission. Salvador. Savior. Nos salva. He saves Es us. nuestro Salvador. Mire de dónde viene la gracia y la paz. He saves. Look at what the grace De and peace nuestro come from. Salvador. That from Jesús salva. our Savior, Jesus saves. Amén. Jesús Cristo. Jesus Christ, Su oficio. His Él es office. el Cristo. He is the El Christ, Mesías. the Messiah, El ungido. the anointed Para que one. entendamos lo que esto significa, So that we understand what this means, tenemos que entender las tres we unciones must en él. understand the three Él functions es that el are in Him. profeta que habla de parte de He Dios. is the prophet that speaks on behalf of Él God. es el sacerdote, el sumo sacerdote que intercede por He nosotros. is the high priest that Él intercedes es el for us. sumo sacerdote que se ofrendó a sí mismo. He is the high priest that offered Ofreció la himself. ofrenda al Padre He offered the en la offering to cruz the del Father. Calvario. In the cross of Él fue el Calvary. ofrendante, He was the pero él offerer, mismo fue la ofrenda and he was the por nuestros offering pecados. himself for our Y sins. él es el rey. And Él es the profeta. king. He is the Él es prophet. sacerdote. He is the priest. Él es rey. He is El king. soberano rey de Sovereign reyes. king of Aleluya. kings. El rey Hallelujah. del reino. The king of El kingdom. rey del reino. The king of the Jesucristo kingdom. el Señor. Jesus Christ the Aleluya. Aleluya. Gracia y paz Grace and sean peace dadas a vosotros, be given iglesia, unto you, church, de Dios nuestro Padre from God our Father y del Señor and from Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Aleluya. Aleluya. Es ahora después de bendecirlos, And now after blessing them, donde quiere descubrirles we want to las discover riquezas de la gracia de and Dios. uncover for them the riches of His grace. Imagínense cómo estaba el pecho de aquel hombre Imagine what was inside of this cuando man. lea la Biblia, When you read the Bible, inspirada por Dios, inspired by pero God, escrita por hombres. written by men. ¿Qué sentirían aquellos hombres? Sentir el aliento de Dios en ellos. What might those men feel when they felt the relief of God in them? Que sin cambiarle su carácter, That without changing their sin character, cambiarle su personalidad, without changing their los personality, inspiraba, inspired los them, guiaba, guided los llevaba them, a escribir guided them to lo write que Dios quería que what quedara escrito God wanted to be para written, revelarse a su pueblo. to reveal Himself unto His people. Aleluya. Hallelujah. Aleluya.
Un día la presencia de Dios te toca un poquitito. One day when the presence of God does Y everything trembles imagínate in que you. Dios te inspire con Just su aliento, sople imagine y that God sople y inspires sople you sobre and ti. blows and ¿Cómo blows and estaría? blows on you. ¿Cómo estaría aquel hombre? How this man must have felt. Tiene que prorrumpir en He alabanza. must Bendito burst out in sea el praise. Dios Blessed y be Padre de God nuestro and Señor Father Jesucristo. of our Lord Aleluya. Jesus Christ. Bendito sea Dios. Blessed be God. Bendito. Blessed. Y enseguida él va ahora a declararle las riquezas de la gracia de Then he Dios. soon comes to declare to them the riches of the grace of God. Y Pablo, un hombre como usted y como yo, And Paul, being a man just like you and I, redimido por la sangre de Cristo, redeemed by the blood of Christ, cuando va a escribir tiene que pensar lo que va a when he's escribir. about to write, he has to think about what he's about to Y write. al tener acumulado en su mente y en su corazón hablar de las riquezas de la gracia And de what Dios, he has accumulated in his mind and his heart, speaking about the graces of the riches, su the riches and corazón grace of tuvo que God. llenarse de gozo. His heart must have been Algo filled with tuvo que joy. brincar dentro de él. Something had to jump up inside of him. Como ahora cuando ustedes escucharon leer la palabra As now when you heard the word of God being read, y prorrumpió en alabanza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, and a praise bursted out, blessed be the que nos Lord and Father bendijo of our con Lord Jesus toda Christ, bendición espiritual that blessed us with all spiritual en los blessings lugares celestiales en in Cristo. the heavenly places in Christ. Yo quiero decirle antes I want to tell you first que Efesios era una ciudad that Ephesus was a city exuberante, exuberant, grandiosa, great, llena de riquezas materiales. filled with material Los wealth. efesios sabían lo que eran las riquezas. The Ephesians knew what riches were. Efesios era una ciudad que tenía las calles de mármol. Ephesus was a street that had streets made out of marble. Tenía aceras de mosaicos. They had mosaic sidewalks. Tenía el templo de la diosa Diana, considerado uno de las maravillas del mundo griego. It had a temple dedicated to the goddess Diana, which is one of the marbles of the Greek world. Tenía un estadio atlético muy popular. It had a great popular stadium. Tenía una biblioteca de la más refinada del primer siglo. It had one of the most sophisticated libraries of the first century. Tenía un coliseo que hasta hoy es considerado como uno de los más refinados para las actuaciones teatrales. It had a coliseum that until this day is still considered one of the most sophisticated and refined for the fine arts. Era rico en seda, Rich in silk, tapicerías. tapestry. Tenía un puerto bien activo. It had a very active port. Todas las caravanas que venían del oriente terminaban su jornada allí en aquel puerto. All the caravans that came from the Orient would end their trip in that Todos city. los barcos que venían del Mediterráneo All the ships that came from the Mediterranean traían todas las riquezas de Egipto, would bring all the riches from Egypt, de Roma, From Rome, de Grecia, from de Greece, España, from Spain, del norte de África. from the north of Africa. En fin, que cualquier persona So- podía encontrar en Efesio cualquier tipo de So riqueza. any person could find in Ephesus any type of rich or wealth. Fue a un lugar como este, una ciudad próspera, rica, It was to a place like this, a prosperous and rich place, donde Pablo un día llega a presentarles unas riquezas desconocidas para ellos. where Paul comes one day and presents to them a richness or a wealth that it was unknown to them. Fue a una ciudad como esta donde Pablo vino a presentarle las riquezas del cielo. It was to a city such as this that Paul came to present the riches of heaven. Fue a una ciudad como esta donde Pablo vino a presentarle al Dios de toda riqueza. It was to a city such as this that Paul came to present the God of all riches. Al Dios que dio su único hijo. The God that gave his only Lo más son. preciosa, lo más precioso que tenía. The most precious El possession hijo he de su had. amor. The son of the beloved son. Para por medio de él y en él So that- darnos a nosotros las riquezas del cielo. So that through him and in him give us the riches of heaven. A través de toda la historia And throughout all of history, siempre han existido gentes people have always existed que han creído que su felicidad y su seguridad están en los bienes que that poseen. have always believed that their happiness and security was in their material wealth.
Sin embargo, Nonetheless, nosotros mismos sabemos we ourselves know que aún sus propios dineros muchas veces los ha destruido. that even their own money has destroyed them. Ponen su seguridad Place their security, y su dependencia and depend de los upon bienes que posee, the goods or the Pero material things they possess, de las riquezas que poseen. of their riches. Pero a cuántos But how many? no destruyó How su propio dinero. many were destroyed by their own money? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? The word of God, you know what it Tenemos que says? estar atentos We must be a lo que attentive dice la to palabra what de the Dios. word of God says. La palabra de Dios The word of dice God says que los que quieren ser ricos that those that want to be rich caerán en tentaciones, will fall in en temptations, trampas, in traps, en concupiscencias necias, in insensitive necias y desires, perniciosas, que hunden a los hombres that take men and delve them deep en la destrucción y perdición. in destruction and perdition. Porque raíz de todo lo males Because the root of all es evil el amor al is the dinero, love of money, el cual ambicionándolos algunos which many have gone se after it, extraviaron de la fe will went out y of the fueron way of faith traspasados de muchos dolores. and went through a lot of pain. Fíjese, dice la palabra de The Dios, word of God says el poseer el dinero to possess money no es el pecado. is not the sin. Jehová es el que dice, mío es el oro y la plata. The No hay nadie Lord más rico que says, Dios. mine is gold and silver. El He is the richest one. codiciarlo. Is in the desiring it. La codicia y concupiscencia es lo mismo. This desire for money and lustful desires are the same thing. Muchas veces la concupiscencia solamente la inclinamos al deseo desordenado de los goces sensuales. Many times, lustful desires, we only think that it's only the sensual desires and pleasures. Pero el deseo desordenado para el dinero But disorderly desire Para las towards money, riquezas, towards wealth, también es concupiscencia en tu carne. is also lust in your flesh. Y dice la palabra de Dios And the word of God que says algunos ambicionándolo that many having the ambition for se it extraviaron de la fe. went out of the way of faith. ¿Por qué se extravían de la Why did they fe? go out of the way of faith? Porque ya no dependen de Dios. Because they no longer depend on God. Ya no confían a Dios su seguridad. They no longer entrust unto God their security. Ahora su seguridad está en los bienes Now que their poseen. security is in the wealth that they Él you es can el que produce. bendice. He is the one Dale that al blesses. César lo que es de Give César to Caesar y what is dale a Caesar. Dios lo And que give to es God de what Dios. belongs to God. Algunos diezman algo. Algunos diezman algo Some just tithe a para little acallar su conciencia. just to take their Pero consciousness me and dijo quiet el it Señor down. así. But the Lord told Son me, tontos. but they're Y él foolish. prende a los que privan de sabio la astucia de ellos. Because Porque they- Dios no puede ser engañado. Because they think Dios they're no wise puede of ser themselves, burlado. but God can't be Dios fooled. establece su norma. God establishes ¿Y his quién es norms. el hombre para interrumpirla? Who is a man to interrupt it? Cuando ponemos nuestra dependencia de los bienes que When we poseemos, place our dependence on the wealth cuando we have, ponemos nuestra seguridad when we en los place our bienes que poseemos, security in the wealth we have, lo único que está sucediendo es que el dinero te tiene agarrado por el the cuello, only thing that's happening is that the money has you by your throat. te hace esclavo del It makes you dinero the slave y of the tu money. vida carece de sentido y propósito en el reino de And your Dios. life will lack a purpose and sense in God's kingdom. Dice la palabra de Dios The word of God que says fueron traspasados de muchos dolores. that we went through many pains. Todo esto le ocurre al codicioso. Everyone that is ambitious. Porque son traspasados de muchos dolores. Why do they go through a lot of pain? Por los remordimientos. Because of their remorse. Los remordimientos que sienten cuando la avaricia los lleva a mentir. The remorse they feel when their lust for money Los drives them to remordimientos cuando lie. la avaricia te lleva a engañar. When the lust for money drives them to fool people. Esto si no es que ya Deceive. tu conciencia se ha cauterizado. That's only Si in no the es que case tu of your corazón consciousness se ha endurecido. has become captivated or your heart has hardened already. Algunos utilizan el dinero Some use money para hacer obras to do works
y acallar sus and conciencias. quiet their consciousness down. Otras veces hacemos obras Other times we do works para comprar conciencias, to be able to buy para consciousness, comprar conciencias to purchase y consciousness, comprometer las personas moralmente. and compromise people morally. Dios se lo sabe todo, amado. God knows all things. Todo se lo sabe el Señor. The Lord knows all. Es a este lugar To this donde place Pablo va a presentarle el Dios Where de Paul toda is gracia. going to present the God of all grace. Es a este lugar It's to this place donde lo mismo que le presenta Pablo a ellos, that the same thing that Paul presents to them, también nos los presenta hoy a he nosotros. also presents that to us. Toda la riqueza del cielo All the riches of en heaven una sola persona in one y person, para todas las and personas. for all people. Jesucristo, Jesus Christ. Jesucristo, Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Ahora, Now, para yo asegurarme for me to become assured de que yo puedo recibir todo lo que desee o necesito en Cristo, that I can receive anything that I desire or need in Christ, tengo que asegurarme I must become sure que el que lo promete tiene el poder para hacerlo. that he that is promising it has the power to do it. Tengo que asegurarme de eso. I must be sure of this. Y el fundamento sobre el cual habla Pablo en este And the momento foundation which Paul talks upon es que Dios es bendito. is that God is blessed. Bendito, Él es el bendito, He is the blessed de one, donde fluyen todas las where bendiciones. all blessings flow Él out es el of. que nos bendice. He is the one that blesses Él us. nos bendijo en el He pasado. blessed us in the Él past. nos bendice en el He blesses us in the presente. present. Y Él nos bendecirá And también en el He will futuro. also bless us in the Aleluya. Gracia y paz de Dios nuestro Padre grace and y peace del from Señor God our Father Jesucristo. and from the Lord Jesus Bendito Christ. sea Dios Blessed be que God nos bendijo that who blessed us con toda bendición espiritual. all spiritual blessing. Bendito sea Dios Blessed be God, nuestro Padre. our Father, Dios y Padre del God and Señor Father Jesucristo. of the Lord Jesus Christ, Dios de Jesucristo. God of Jesus Lo Christ. señala allí su humanidad. He points to us his humanity, Señala al hombre. points the man. Recuérdense que en la cruz del Calvario, Remember in the cross of cuando él Calvary, ocupaba el lugar del hombre, when he was occupying cargaba taking the con place todo of el man, pecado del mundo. he was carrying on himself all the Él sins of the world. mismo le dijo a Dios, He Dios told- mío, Dios mío, He told himself, ¿por qué me my has God, desamparado? my God, why have you abandoned me, forsaken me? de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. God and Father of our Lord Jesus Pero Christ. cuando habla del Padre de But Jesucristo, when he talks about the Father of Jesus está Christ, señalando su divinidad. he's pointing out his. Él es Dios de Jesús, hombre. He is God of Jesus, man. Pero Él es el Padre de Jesús, Dios. He is the Father of Jesus, Que nos bendijo con toda bendición bless us with espiritual all en los lugares spiritual celestiales en Cristo. in the heavenly places in Christ. Nos bendijo con todas He blessed us bendición with espiritual. all spiritual blessing. Dios puede cumplir todas sus promesas desde Génesis a Apocalipsis. God can fulfill all his promises from Genesis to Revelations. Puede darnos todas las bendiciones. He can give us all of the Escuche, blessings. Listen, porque Dios tiene todos los recursos. because God has all of the resources, Todos los all the recursos. resources Los que se ven. which can be Los que seen, no se ven. those that cannot be Todos seen, están en posesión de Dios. all are in God's possession, A la disposición de Dios. available for God. Y Él tiene la libertad And he has the de freedom utilizarlos, to use de them, controlarlos to control them, en el tiempo que Él quiera, whenever time he en chooses, cualquier situación in the situation y of his bajo choosing, cualquier and circunstancia. in any circumstance. Él es el dueño He de is todos los the recursos. owner of all the resources. Puede que haya un hombre There might be a o man grupos de or personas group of people que piensen que están controlando algunos recursos they think that they're controlling certain resources. y por esto se llegan a sentir muy grandes And because of this, they feel great. y se llegan a sentir muy fuertes. And they come to feel very strong. Pero la realidad es una. But the reality is one. Todos los recursos pertenecen a Dios. All the resources belong Dios to le está God. permitiendo por un periodo de tiempo utilizar esos God is recursos. allowing them to use for a period of time those resources.
resources. Pero de Jehová son los cielos. But the Y heavens los are the cielos de Lord's, los cielos. and the heavens of Y the la heavens, tierra. and the Y earth, todo lo que hay en everything ella. that is in De it. Dios es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él The habitan. earth, all of it, and everything belongs to God. Así habló Jehová un día The diciendo: Lord God spoke no one day hay saying, Dios sino yo. "There is No hay no other fuerte. God No but conozco me. ninguno. There is no powerful except Ese es me." nuestro Dios, That amado. is our God, beloved. Aleluya. Hallelujah. Todos los recursos All the resources son de Dios. belong to God. Él creó los He recursos. created the resources. Todo pertenece a aquel a quien lo crea. Everything belongs to Him who Ningún hombre en la tierra no man on earth puede reclamarles derechos a Dios por recursos terrenales. can claim any earthly resources by right to God. Porque todos los recursos los hizo Dios. Because all the resources were Aún made al by hombre man. mismo creó Dios. Even man himself was created by ¿Qué God. puede el hombre? ¿Qué puede el hombre reprocharle a Dios? What can man reproach God? Fíjese bien. Nos bendijo con toda bendición espiritual Listen carefully. He blessed them with all spiritual en los blessings lugares in the celestiales. heavenly places. Él no dijo bendiciones terrenales He en los did not- lugares He terrenales. did not say earthly blessings in earthly places. Dijo bendiciones espirituales Instead, spiritual en los blessings lugares in celestiales. heavenly places. Dios tiene dos métodos. God has Ha two usado methods. dos métodos He has used two methods para bendecir en su trato con el hombre. to bless in His Y ponga dealing with atención man. porque no quiero que se vaya tampoco distorsionado. And pay attention to this because I don't want this to be distorted either. Dos métodos Two para methods bendecir to bless en su trato con el hombre. in His dealing with man. El antiguo pueblo, The en el antiguo pacto, old people in the old covenant. el énfasis estaba The emphasis was en las bendiciones terrenales. in earthly blessings. Si usted lee Deuteronomio 28, If you read Deuteronomy chapter usted verá 28, que si eran obedientes, you see that if they were obedient, iban a tener grandes They familias, were gonna have la big tierra iba a families, producir grandes the land was gonna cosechas, produce los lots of animales se le fruit, iban a multiplicar, the todo eso es animals would riquezas. multiply, all that was Iban a ser riches. libres de los They were going to be free from enemigos, their Dios los iba a enemies, defender, God was defending iban a them. tener abundancia de You're mosto, going to de have todo. abundance of wine, Todo eso everything. son riquezas Those are materiales. riches, material riches. El énfasis The emphasis en el antiguo pueblo in the old estaba en las people riquezas What materiales. material wealth, material riches. Pero Israel no entendió el But propósito de Dios. Israel did not understand the purpose. El propósito de Dios era, God's purpose was, sabiendo que aun cuando Israel aún era niño, o sea, eran knowing niños, that Israel was still a child, los bendecía He would bless con them riquezas terrenales with earthly en forma de riches, símbolos para que fueran como in way simbólicos, of symbols for they can understand the symbolism. como la Canaán terrenal Example, the earthly es símbolo Canaan de la Canaán is celestial, a la symbol tierra of the prometida. heavenly Canaan. Pero Israel no entendió. But Israel did not Ellos understand. acapararon todas las riquezas, They took all the riches, se enorgullecieron they became proud y unto todo lo que themselves, hicieron fue proclamarse superiores a las demás and they naciones. proclaimed themselves as superior to the rest of the nations. Dios trataba God was trying que por medio así de las riquezas terrenales that through the earthly riches, ellos pudieran llegar a tener una buena apreciación de las riquezas espirituales. they will come to have a true and better appreciation of spiritual wealth or riches. Ahora, Now, en el nuevo in pacto the new covenant, donde nosotros estamos ahora, the one we're in el now, pueblo de Dios, the people hoy, of God, el énfasis the emphasis no se anula is not, it doesn't las cancel riquezas materiales. the material riches. Les repito, I repeat again, de Dios es el oro y la plata. the gold and silver belong Y to no hay God. nadie más rico que Dios. And there is no one richer than God Y el is. Dios del antiguo And the pacto God of the old covenant no se empobreció. did not become poor. Es el mismo Dios del nuevo pacto. He's the same God of the new covenant. Pero el énfasis But the emphasis no está is not en las riquezas terrenales. in the earthly El riches. énfasis The emphasis está is en las riquezas in the espirituales. spiritual riches. Porque en el nuevo pacto, Because in the new covenant, el pueblo de Dios the people of God es una nueva creación is espiritual. a new spiritual A partir creation de Cristo, in Christ. Dios, a partir de Cristo, Starting from Christ, Dios comienza a tratar con este nuevo God pueblo begins to deal with this new people. de una manera espiritual. In a spiritual way. El pueblo de
Dios hoy, The people of God el today, verdadero pueblo the de Dios, true people of God, que ha nacido de that has nuevo, been born que ha again, resucitado has con Cristo, resurrected with busca las Christ, cosas de arriba, will seek the donde things from está above, Cristo sentado a la where Christ is diestra del seated at the right Padre. hand of the Father. Pone su mira en las cosas de He'll arriba, put his eyesight no on en the las de things la above, tierra, not those on porque earth. ha muerto Because he has y su vida died, está escondida con and Cristo en his Dios. life is hidden in Christ with El God. hombre del nuevo pacto The man of the new covenant es un hombre espiritual, is a spiritual man, nacido de nuevo, born again, nacido del Espíritu de Dios. born of the Spirit Por tanto, of God. Dios le Therefore, bendice God con blesses bendiciones him espirituales with spiritual por medio blessings del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. Las bendiciones del nuevo pacto, The blessing las of the new bendiciones covenant, del pueblo de Dios, the blessings of the people of nacido de God, nuevo, born again, son bendiciones are eternas, eternal blessings, perfectas, perfect, santas, holy, espirituales, spiritual. y son para el hombre And those renacido, are for the son para el reborn hombre man, nuevo, for the new para el man, que es nacido the según one that is born Dios. again of El God. carnal, el terrenal, The fleshly busca lo and de la earthly tierra, will seek the el earthly things. espiritual, The spiritual busca one lo que es will verdad, seek that lo which que is no es God, sombra, true, which sino is not the sustancia. shadow, but the substance itself. Aleluya. Las bendiciones del nuevo The pacto blessings of the new covenant tienen que ser espirituales, must be spiritual, porque es para el hombre nacido de nuevo. because there comes El hombre son las que satisfacen. Son las que The new satisfacen. man, those that Son las satisfy, gloriosas. those the glorious ones, Son las bendiciones the espirituales. spiritual blessings, Son las únicas are the only que ones satisfacen that satisfy al hombre, the a man, la mujer the woman que nació de Dios, that has been que born tiene of el God, Espíritu de Dios, that has a que es spirit un of ser God, espiritual. that is spiritual. Amén, amén. No lo llena el oro, ni le satisface la plata. The gold and silver will not fill them or Le satisfy them. satisface solamente su Dios Only their con las God satisfies bendiciones them que le da. with the blessings that He gives them. Aleluya, aleluya, aleluya. El de la carne siempre busca lo terrenal. He that is fleshly will always look for earthly things. Las bendiciones del nuevo pacto The blessings of the new covenant son bendiciones are espirituales. spiritual blessings. Dios nos ha bendecido. God has blessed Bendito us. sea el Dios y Padre Blessed be the del God Señor and Father Jesucristo, of the que Lord nos Jesus bendijo, Christ, who has que blessed nos us, bendijo who has- con toda bendición has blessed us espiritual with all en los spiritual lugares blessings celestiales. in the heavenly places. El antiguo pacto, The old el covenant, antiguo pueblo, the old people, ellos tuvieron algunas bendiciones espirituales they también, had some spiritual blessings, pero nunca but never pudieron gozar were they able to de las enjoy bendiciones of the espirituales spiritual en los blessings lugares in the celestiales, heavenly places. porque fue a partir de la Because ascensión de It Jesucristo, was starting from the Christ cuando ascension, Cristo hombre traspasó los when cielos, Christ man went through que heaven, nosotros fuimos introducidos that we a were los lugares celestiales. introduced to heavenly places. Aleluya. Fue solamente a partir de Cristo, It was only starting cuando with Él Christ, ascendió a los cielos, when He ascended to heaven, que fue abierta la puerta antes cerrada that por el the pecado, door that was previously closed by sin was open, y lo inaccesible and that which se was hizo accesible. inaccessible Hoy became podemos accessible. entrar And now al we can trono come de la in, gracia the y throne de of la grace misericordia, and of mercy. gracias a Jesucristo, Thanks to para los que Jesus están en Christ. Cristo, Those that are para in los que Christ. están en Cristo. Those that are in Bendito Christ. sea el Dios Blessed be y God Padre and del Father Señor Jesucristo, of the Lord que nos Jesus Christ, bendijo who has con blessed us bendiciones espirituales spiritual en los blessings lugares celestes, in heavenly places, en Cristo. in Christ. Aleluya. ¿Entendemos? Do we understand? No era que el antiguo pueblo no fuera bendecido, It wasn't that the pero old people hubieron weren't blessed, bendiciones que ellos no disfrutaron. but there were blessings that they did not Pero enjoy. nosotros sí. But we have. Amén. Ellos no habían nacido de nuevo, They were not born again. pero nosotros sí. But we have. Cristo no había ascendido a los cielos Christ had not todavía, ascended to pero heaven. ya él ascendió a los cielos But he has y already fue ascended, glorificado. and he was glorified. Aleluya. Y abrió la And he puerta opened the door para que nosotros tuviésemos acceso so that ahora. we would have access. Por eso podemos entrar a su That's why we presencia can enter y his adorarlo. presence and Aún worship him. estando aquí físicamente, Even though we're here podemos physically, elevar nuestro espíritu we can y rise entrar a la our spirit presencia de and Dios go up to y the presence of adorarlo God and y worship him alabarlo and y praise him amarlo. and Aleluya, love him. aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria, gloria a su nombre. Glory be to his name. Aleluya.
Bendito sea Dios Blessed be que God nos ha bendecido, iglesia. who has blessed the church. Nuestro Dios nos ha bendecido. Our God Nos ha has bendecido en blessed us. Cristo. Blessed us Pero in tienes que estar en Cristo. But you must be Tienes in que Christ. estar en You Cristo. must be in Christ. Aleluya. Oh, gloria, gloria, Señor, gloria. ¡Ey! Lo llamo, aleluya. Pero para todas estas bendiciones But for all of these blessings, tienes que estar you en must Cristo. be in Christ. ¿Y qué significa estar en Cristo? And what does being in Christ mean? Todo el mundo Everyone está en una posición. is in a particular position. O está en Adán You are either in Adam o está en Cristo. or you're in Christ. Si estás aún en Adán, If you are still in Adam, estás muerto you're dead en tus delitos y pecados. in your sins and Eres trespasses. descendiente de Adán. You are a descendant of Adam. Has nacido solamente de tu papá y de tu mamá. You've only been born from your father and your mother. Y la única vida que tienes fue la única, la que ellos te pudieron And impartir. the only life you have was the only one that were able to give you. La vida con la naturaleza de pecado The life of a sinful y con el nature, poder de pecado en ella dominándote. and with the power of sin in it dominating you. Y estás bajo condenación. And you are under condemnation. Pero cuando un hombre así But when a man such as this se arrepiente, repents, cree en Jesucristo, believes in Jesus como Christ, hoy dos personas que tuvimos aquí ya, as two people we had y earlier aceptaron a today, Jesús and they accepted y Jesus, creyeron en su and they sacrificio, believed in his y la sacrifice, sangre de Cristo los limpió. and the blood of Jesus washed Cuando them. esto sucede, When this happens, es la promesa del Padre. it's the promise of the Father. Esa persona es nacida That del person Espíritu de Dios. is born of the Spirit of God. Escúcheme, Listen. no es solamente que confesemos que Jesucristo es el Señor como un loro, It's not that we confess that Jesus is the Lord like a parrot. no es repetirlo como un papagayo, It's not like a parrot. es que tú lo hayas creído primero en tu It's that you have corazón. believed it first Es que in hayas your tenido heart. arrepentimiento You en tu have corazón. forgiveness in Si your no hay heart. arrepentimiento, no hay perdón. If there is no Tienes forgiveness, que arrepentirte de tu pecado. If there's no repentance, Creer que Cristo murió there por is ti. no repentance. Creer que solamente Él you puede have to believe salvarte. that only He died for you and He can save you. Entonces el Espíritu de Dios And then the Spirit of God, viene a morar en ti. comes to El dwell Espíritu in de you. Cristo viene a morar The en ti. Spirit of Christ comes and dwells Naces in de you. Dios. Te imparte su naturaleza. He'll give you His Te nature. imparte su vida. He'll impart His Y el life. poder regenerador del Espíritu de And the Cristo que viene a ti. regenerating power of the Spirit of Christ comes to you. Circuncida tu corazón. He circumcises your heart. Circuncida tu corazón He incircunciso. circumcises your Pone un corazón uncircumcised nuevo. heart. He gives you a new heart. Quebranta tu voluntad muerta. He'll break down your Y esa will. voluntad que estaba muerta And that dead will ahora cobra Now vida para Dios. takes on life for God. Esa voluntad que estaba reverde That will that was ahora se rebellious hace obediente a Dios. now becomes Esa obedient to voluntad que no God. quería That will that did not ahora want to quiere para now Dios. wants to serve Esa God. voluntad que no se decidía That will that wasn't ahora se decided decide hacer la obra de now Dios. decides to do the work of Aleluya, God. aleluya. Entonces el Padre The Father, cuando te ve when He sees you,
te ve ahora ya no como descendiente de Adán. He doesn't see you as a descendant Te of ve Adam ahora como anymore, descendiente de Cristo. but now as a Has descendant of nacido de Christ. Cristo. You're born Eres of una Christ. nueva criatura You're a en new Cristo. creature in Las Christ. cosas viejas ya All pasaron. things have passed. Ahora Dios te ve como descendiente de Cristo. Now God sees Y you as te a ve descendant of en Christ Cristo, and sees su you Hijo. in Christ. Hay que estar en Cristo. We must be in Christ. Cristo es el fundamento de la Christ iglesia. is the foundation of the Jesucristo es el church. fundamento para todas las bendiciones, Jesus Christ is the foundation para for toda all la blessings. provisión For all blessing. que Dios el The Padre God the Father puso en él placed in para him beneficio for benefit de su iglesia. of his church. Sin Cristo Without Christ, nada somos, we are nothing. nada podemos We can do y nothing. nada tenemos. And we have Póngase de nothing. pie. Rise to your feet. Aleluya. Aleluya. Levante su mano, Señor. Levanta tu mano. Raise your hands up to heaven. Y así mismo como estamos, aquel que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Just as we are before He that has blessed us in all spiritual blessings. comienza a bendecirlo. Begin to bless Bendícelo Him. tú ahora a él. You bless Him. Bendícelo now. tú ahora a él. Bless him Dile now. que él es tan bueno Tell me he is so y glorioso. good, glorious. Grandes son tus misericordias. Great is your Grande mercy. es tu gracia. Great Tu is your gracia, tu grace. gracia. Your grace, your Incomparable, oh Dios. Incomparable Bendecimos God. tu nombre. We bless Proclamamos your tu name. grandeza. We proclaim Proclamamos your tu greatness. grandeza. We proclaim your Proclamamos tu greatness. poder, oh We Dios. proclaim your power, Eres nuestro God. Dios. You are Eres our nuestro God. Padre. You are our Jesucristo Father. eres Señor. Jesus Christ is Eres Lord. Señor. You are Y todo Lord. nuestro ser And all se our postra being delante de ti. bows Nos down rendimos before a ti, you. Jesucristo. We surrender to you, Oh, Lord gracias, Jesus Jesucristo. Christ. Thank you, Gracias Jesus por la Christ. salvación. Thank you for Gracias por tu salvation. sacrificio. Thank you for your Gracias por tu sacrifice. sangre Thank you for your preciosa. precious Te blood. adoramos, Jesús. We worship you, Te Jesus. adoramos, We Señor. worship you, Lord. Proclamamos que eres Rey. proclaim that you're Proclamamos King. que eres Señor. proclaim that you are En los the cielos, Lord. en la tierra, In heaven and debajo earth. de la tierra. Under the Todo earth. nuestro ser se inclina a ti. Every Todo all nuestro being ser se rinde a ti. bows down to you, Aleluya. surrenders to Aleluya. you. Aleluya. Hallelujah. Tú eres Dios. You are God. Eres el Salvador. You are the Savior. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Padre. Thank you, Father. Jehová, tú Lord, eres Dios. you are God. Jehová, tú eres nuestro Lord, you Padre. are our Father. Jehová, te Lord, adoramos. we worship Jehová, you. invocamos tu nombre. invoke your Jehová, name. te bendecimos. We bless you, Lord. Jehová, tú eres Dios. Lord, Solo you tú eres are Dios. Lord. Solo tú eres santo. Only you Solo are tú eres holy. digno. Only you are Gracias worthy. por Jesucristo. Lord Jesus Gracias, oh Christ. Dios, por tu Thank you amor. for your Gracias love. por tu bondad. For your Gracias, goodness. Dios. Thank you, God. Jehová. Lord. Jehová. Lord. He aquí tu pueblo Your que people are invoca here. tu nombre. Invoking He aquí your tu name. pueblo sobre el cual tu Your nombre es people invocado. called by Te your adoramos, Jehová, We worship you, Dios Lord. nuestro. Our God. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Jehová salva. Aleluya. Lord saves. Vamos a